Hola, ¿qué tal estás? Unos 500.000 migrantes que viven en España en situación irregular podrán acogerse a un proceso extraordinario de regularización cumpliendo 3 requisitos. Residir en el país desde antes de diciembre de 2025, no tener antecedentes penales y contar con un certificado de vulnerabilidad. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el próximo 30 de junio. Quienes consigan el permiso de residencia y trabajo dejarán de ser invisibles para la administración pública. Podrán firmar un alquiler, ir al médico sin miedo a la deportación o denunciar a un jefe que les explota, entre otras cosas. Pero aquellas personas que no superen la barrera del trámite administrativo seguirán en la sombra y la incertidumbre. Suman en total unas 500.000 almas pendientes de este proceso. Detrás de cada una de ellas hay una vida y una historia. Esta semana la portada de Vida Nueva trae la regularización extraordinaria de migrantes y el papel de la Iglesia española en todo ello. Tú y yo en este espacio de 30 minutos vamos a acompañar ese tema de portada y a explorar algunos entresijos que nos permitan ir más allá de los mensajes partidistas y espurios que plagan los medios de comunicación a este respecto. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 256º episodio. El podcast de Vida Nueva. La regularización extraordinaria de migrantes no es algo nuevo. Desde que la democracia regresó a España ha habido varias iniciativas por parte del gobierno de turno para que personas no nacidas en el país consiguieran un reconocimiento legal para residir en él. De todos ellos, el proceso del que más hemos oído hablar durante los últimos meses ha sido el que tuvo lugar en el año 2005. Había que tener un contrato firmado y uno de los objetivos era hacer aflorar la economía sumergida. Más de 560.000 personas vieron aprobada su solicitud. En aquel momento, como ahora, el tira y afloja de los partidos políticos ponía en duda la utilidad y necesidad de la regularización, así como alertaban de un posible efecto llamada. La Iglesia española no se implicó institucionalmente. Sin embargo, la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Episcopal de Migraciones, publicó una carta pastoral con motivo del Día de las Migraciones de 2004. En ella se hacía hincapié en el derecho a no abandonar la tierra de origen, al mismo tiempo que se defendía el derecho a emigrar. Todo ello antes de los tiempos de León XIV, de Francisco e incluso de Benedicto XVI. Los obispos de entonces recordaban un pasaje del libro de Isaías que en el capítulo 32 dice: «La obra de la justicia será la paz». Y añadían lo siguiente: «Si la paz es fruto de la justicia, he aquí un eficaz programa de trabajo dirigido tanto a las instancias políticas internacionales como a las de los países generadores de emigración. El problema original no es la emigración, sino la injusta distribución de los bienes. Una positiva concepción de la globalización nos invita a contemplar las migraciones como la punta avanzada de los pueblos en camino hacia la hermandad universal. Hay que tomar distancia, como dice Juan Pablo II, de los particularismos egoístas a los que muchos responsables políticos se refieren como intereses nacionales. Solo la preocupación por el bien común universal nos permitirá situarnos adecuadamente ante el fenómeno de las migraciones modernas». En la regularización de 2005, el papel de la Iglesia fue más bien de tipo asistencial, ofreciendo apoyo legal y acompañando procesos concretos a través de las Cáritas locales y diocesanas y de los distintos secretariados de migraciones. Más adelante en el tiempo, sin embargo, la situación cambia. Hacia otoño de 2021, un grupo de organizaciones de Iglesia donde se encontraban Cáritas Española, la Confer y otras, se sumó a un esfuerzo colectivo para impulsar una iniciativa legislativa popular orientada a la regularización de migrantes. Si quieres recordar algo de todo esto, lo estuvimos desgranando en el episodio 199.
Para la iniciativa legislativa popular, las parroquias se articularon como puntos de recogida de firmas y se puso en marcha un trabajo en red. Por primera vez en la historia de la democracia española, la Iglesia se involucró con mucho peso institucional en un proceso legislativo sobre migración. De hecho, recuerda que en marzo de 2024 la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aprobó una exhortación pastoral titulada Comunidades acogedoras y misioneras. Una de las exhortaciones contenidas en el texto lanzaba a los fieles católicos la siguiente meta: incidir social y políticamente de acuerdo con el concepto de plena ciudadanía según Fratelli Tutti, que favorece la integración y nos impulsa a reclamar leyes que permitan el acceso a la regularización, al trabajo digno, la vivienda, la sanidad, la educación, la cultura. En definitiva, todo lo que promueve para migrados y autóctonos la dignidad, la convivencia, la redistribución de la riqueza y el bien común. En 2024, una parte de la esfera política usó esta exhortación pastoral para sumar una nueva crítica contra el episcopado español, acusándolo de alinearse con los postulados de Francisco. Sin embargo, has escuchado hace un momento que la defensa de las personas migrantes no es un invento del pontificado anterior. La cosa viene de largo. De hecho, tan de largo que fue el propio Jesús quien pronunció el famoso «Fui forastero y me acogisteis», que leemos en el capítulo 25 de Mateo. Así, con todo, los discursos de terror que son la norma en todo populismo que se precie, no son exclusivos del panorama político español. El miedo de una cultura a ser reemplazada por otra tiene la capacidad de traspasar fronteras. Por ejemplo, hace unas semanas, un oyente del medio francés Europa 1 compartía su opinión acerca del proceso de regularización en España. Va a tener un gran impacto porque el espacio Schengen está completamente abierto. Eso quiere decir que un migrante puede pasar de España a Francia sin ningún problema y a otros países. El problema con acoger más y más migrantes es que se produce lo que llamamos un reemplazo. Damos constantemente ayudas a los migrantes y no hay nada para los que somos franceses. Es un mensaje calcado al que podría expresar cualquier otra persona de Europa que vea la migración como parte del problema, casi como si formase parte de un decálogo populista transmitido de generación en generación. Es lícito experimentar desasosiego, por supuesto. Las razones que lo generan, sin embargo, pueden no estar ancladas en la realidad objetiva. Luis Argüello, presidente de los obispos españoles, expresaba en su momento un mensaje con otra perspectiva y orientación. Cuando se conoció públicamente que el proceso de regularización iba a tener lugar, el arzobispo Argüello dijo lo siguiente: es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca. Con independencia de los vaivenes políticos, de las decisiones estratégicas y de la puesta en marcha de la industria de la desinformación, la Iglesia continúa trabajando a pie de calle con quienes lo necesitan en cada momento, como ya lo hiciera con la regularización de 2005 o con las anteriores. Cáceres, parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. El párroco Ángel Martín Chapinal habla con Vida Nueva sobre cómo se trabaja en la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la diócesis de Coria-Cáceres. Aquí la presencia migrante siempre ha sido muy marcada. Entre todos y ya desde hace años, hemos buscado ser para ellos una iglesia de puertas abiertas, sumándonos a sus fiestas propias y a todos los momentos importantes. Todas las tardes de los miércoles el equipo se reúne en el salón parroquial y
y estamos a disposición de los que quieran consultar lo que sea sobre su situación legal, laboral o habitacional. Siempre surgen momentos para acercarnos a las personas y a que nos cuenten su experiencia, desde qué les hizo tener que abandonar a su país, a saber qué les preocupa una vez que están aquí. El ambiente hacia ellos es favorable, y aunque preocupa su progresivo crecimiento, aún no calan demasiado ciertos discursos xenófobos que sí tienen más fuerza fuera. Además de párroco, Ángel Martín Chapinal es también el delegado diocesano de Migrantes y Refugiados y comparte con Vida Nueva cómo durante los últimos años la red local ya se estuvo movilizando por la iniciativa legislativa popular, trabajando mano con plataformas de refugiados, asociaciones de mujeres y muchas parroquias. Afirma que hay dos actitudes básicas que les ponen en marcha: la acogida y la protección. Aquellas palabras de Jesús en el capítulo 25 de Mateo están muy presentes en el contexto de Ángel Martín Chapinal, lo mismo que la cruz. Caminar junto a estas personas me ha aportado muchas alegrías, pues es un gozo acompañarlas en sus fiestas y celebrar sus bautizos o bodas. También me he topado con la cruz, como nos ha pasado hace un tiempo con Jonathan, un joven nicaragüense al que mataron al mediar en una pelea. Sus cenizas permanecieron en casa de su hermana hasta que su madre pudo venir a recogerlas. Pasaron 3 meses y fue duro ese abrazo con ella cuando le entregamos los restos de su hijo. La alegría y la cruz forman parte de un mismo todo que algunas perspectivas del espectro ideológico suelen no tener en cuenta. A propósito de la regularización extraordinaria de migrantes, Luis Argüello también decía lo siguiente. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. Argüello mencionaba 2 puntos que resultan ser de fricción con algunas ideologías: el reconocimiento de la dignidad de los migrantes e impuestos orientados al bien común. Quienes son amigos de la explotación y de que haya que pagar hasta por el aire que respiramos, obviamente van a encontrar esas palabras altamente ofensivas. Esta semana la portada de Vida Nueva es para la implicación de la Iglesia española en el proceso de regularización de migrantes, pero no es lo único que encontramos en sus páginas. La agenda oficial del viaje de León XIV a España se hizo pública el 6 de mayo e incluirá un macroevento con jóvenes y una misa del Corpus, así como una oración a pie del puerto Gran Canario de Arguineguín por los migrantes fallecidos en el Mediterráneo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe no admite las bendiciones formales de los obispos alemanes a parejas homosexuales o de divorciados vueltos a casar. El pasado 30 de abril, la misión católica de San Luis de Montfort en Mozambique fue reducida a escombros por un grupo extremista. Incendiaron una iglesia, la casa de los escolapios que allí había y un asilo. Esto, aunque no escuches hablar a diario sobre ello, sucede con frecuencia en Mozambique, que todavía padece una guerra activa. Para no perderte estas y muchas otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Tendrás acceso y recibirás 47 números cada año, todos ellos cargados de información de primera línea sobre la Iglesia en el mundo. Tienes más información en vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos con la segunda parte del episodio. La Iglesia española ha formado parte activa del actual proceso de regularización de migrantes ya desde la propuesta de la iniciativa legislativa popular al respecto y ahora ofreciendo asesoramiento y acompañamiento. Además del evidente aspecto pastoral, esta presencia de la Iglesia en contacto directo con las personas actúa como colchón contra las mafias. El proceso de regularización es gratuito. Quizás requiera algún desembolso la expedición del certificado de antecedentes penales, pero eso es todo. Sin embargo, alrededor del proceso de regularización ha florecido un ecosistema de estafas. Agencias de viajes, locutorios y falsos abogados que ofrecen sus servicios a cambio de una considerable suma de dinero. Alejandro Cativi, abogado especializado en derecho migratorio, le dice lo siguiente a Vida Nueva. Lo peor es que muchos de los que estafan son migrantes que llegaron antes y que ya están regularizados. Se aprovechan de muchos compatriotas y ven en ellos un negocio. Es terrible. Incluso juegan con menores no acompañados a los que hacen entrar como turistas para prometerles que les van a solucionar su situación jurídica a cambio de un módico precio. Mientras tanto, están hacinados en centros, en una situación terrible. Son organizaciones criminales que practican la trata de personas fomentando la migración irregular. Son falsos abogados, piratas que se ríen del Estado de Derecho. Cativi explica a Vida Nueva que se trafica con todo y subraya que hay que denunciar para que exista la posibilidad de frenarlo. Aunque sabe que no es fácil porque la gente tiene miedo y hay mucha necesidad. Habla de casas donde viven 30 personas con empadronamientos falsos, de mujeres en régimen de internas explotadas cuidando de personas 24 horas al día por 600 euros, etc. En ese caos que se alimenta de la necesidad humana, la Iglesia y las entidades aliadas trabajan con un mensaje de 3 puntos. El proceso es gratuito, solo se tramita en organismos oficiales. Y si necesita ayuda, que la persona vaya a entidades acreditadas y no a un amigo. Ricardo Ballesteros, director de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, lo transmite así en las páginas de Vida Nueva. En Cáritas todo lo ofrecemos gratis. La asesoría, la ayuda para rellenar la solicitud o la tramitación del certificado de vulnerabilidad. Y si necesitan pagar por otro documento y no pueden hacerlo, también estamos ahí. Pues al fin y al cabo, buscamos su salida de la exclusión. Creemos en su dignidad y en la justicia social. Por eso me duele que algunas entidades se aprovechen de ellos y les cobren. Y mucho. Es fundamental acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad. Los cristianos debemos dedicar tiempo y recursos a sostener la dignidad de los migrantes que tantas veces se ve amenazada en este sistema. Son nuestros hermanos, y cuando tienen miedo hay que ofrecerles seguridad. No son números, sino parte de nosotros. Es un signo profético estar con ellos. La Iglesia, por tanto, está volcada en este proceso de regularización a varios niveles distintos, dedicando recursos, tiempo y personas. No obstante, ya decían nuestros antepasados que no es oro todo lo que reluce. El episcopado español, como en otros lugares del planeta, no es un todo homogéneo. Es deshonesto cuando los medios de comunicación lanzan informaciones de una parte como si fuera la voz del conjunto. La posición oficial de la Conferencia Episcopal la hemos escuchado de boca de su presidente, Luis Argüello. Por su parte, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, lanzó una publicación en redes sociales el pasado enero donde decía que no caben todos los inmigrantes. Aquel breve texto hizo correr algunos riachuelos de tinta en unos y otros medios a golpe de titular que barría en la dirección de cada casa que lo publicaba. Unos días más tarde, Jesús Sanz amplió su mensaje por medio de la carta pastoral que cada viernes comparte con la diócesis. El 8 de febrero de este año, el arzobispo Sanz decía lo siguiente. Reitero lo que dije hace unos días.
son acogidos con agradecimiento y son una bendición para nosotros. De hecho, la Iglesia en Asturias los acompaña poniendo en juego cuanto está en nuestra mano. No solamente nos llegan familias, sino también seminaristas y sacerdotes que han llamado a nuestra puerta, viniendo de lugares donde no hay libertad o la dignidad se pisotea y se pinta de negro el horizonte de la esperanza, como sucede ahora en Nicaragua, en la incertidumbre de Venezuela o en las dictaduras del mismo color ideológico en todo el mundo. Pero un país, una región, un hogar, no son espacios que puedas dilatar infinitamente. Caben cuantos pueden entrar y el límite es palmario. Todos no caben en un espacio limitado. Decir lo contrario es irresponsable. Y luego están los otros límites que nos protegen cuando tras la aldaba hay gente que llega con una maleta indeseada trayendo en ella delitos de sangre, intenciones terroristas o negocios perversos en torno a la droga o al tráfico de personas. Aunque sean minoría, no deben colarse. Una característica que comparten todas las afirmaciones de este planeta es que están siempre sujetas a matices, ya sean estos grandes o sean matices pequeños. Me parece interesante cómo estas últimas palabras del arzobispo Sanz encuentran resonancia con la propia estructura de la Iglesia. ¿Cuántas veces tras la aldaba del sacerdocio ha venido gente con una maleta indeseada cuyo contenido hemos podido luego conocer a golpe de escándalo y dolor público, y lo mismo en institutos religiosos y asociaciones de fieles? Pongamos, por ejemplo, que un cierto obispo recibe la llamada de una comunidad que se quiere instalar en su moribunda diócesis y acepta al migrante con hábito o sotana sin importar lo que contenga la maleta en cuestión. Se me ocurre que quizás se trate de una versión eclesial y modificada de la aporofobia. En el mundo gobernado por las leyes del mercado, el migrante rico es fuente de alegría, aunque éste domine los medios de producción, controle el flujo de la información o acapare viviendas para especular con ellas, mientras que el migrante pobre es sinónimo de delincuencia y maldad. Tal vez en algunos sectores eclesiales se incorpora una tercera categoría. Migrante cura o migrante monja es don divino sui iuris, o lo que es lo mismo, extra clero nulla salus. Regresando a la pluralidad de pareceres en el episcopado español a propósito de la regularización extraordinaria de migrantes, el obispo José Ignacio Munilla de la diócesis de Orihuela-Alicante centraba su atención en el cómo se había llegado a la aprobación del proceso de regularización, focalizando sus argumentos en la coerción política al vincular la regularización con otras materias legislativas en un único paquete de votos. En su programa semanal de Radio María decía lo siguiente: y esto moralmente pues desnaturaliza el acto, ¿no? El bien queda contaminado por la intención instrumental, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la regularización de los inmigrantes, que claro que puede ser defendida desde criterios humanitarios, jurídicos y sociales legítimos, ¿no? Se ha vinculado estratégicamente a un acuerdo político cuyo verdadero centro de gravedad está en una cesión competencial de gran calado que pone en riesgo la articulación integrada de la política migratoria a nivel nacional, y que a ver si así de esta manera yo consigo que otros me apoyen para que así yo pueda seguir gobernando 2 años más y no tenga que dimitir, ¿no? A ver, en este caso los inmigrantes dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en ficha de negociación. Se usa, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Se usa su situación humana como palanca mediática y política. Y aquí se hace evidente el problema, ¿no? Toda esta variabilidad episcopal en el punto de foco acerca de la regularización extraordinaria de migrantes viene a ser relevante por 2 motivos fundamentales. Primero, desmonta el cliché que subsiste en el imaginario colectivo de que la Iglesia es un bloque monolítico de pensamiento único. Segundo, ilustra la tensión real que la cuestión migratoria genera dentro del catolicismo español, lo mismo que la genera en la propia sociedad.
Antes de despedirnos y ampliando el marco fronterizo, podemos mencionar que Italia ejecutó varios procesos de regularización en las pasadas décadas. El más reciente y recordado fue el de 2020. El gobierno italiano aprobó una regularización centrada en trabajadores agrícolas y de cuidados domésticos. El argumento fue el siguiente: la comida en las mesas italianas la ponían inmigrantes irregulares en los campos del sur. También en 2020, pero en Portugal, se concedió un permiso temporal a todas las personas que tuvieran una solicitud pendiente para garantizar así su acceso al sistema sanitario en plena pandemia. Y en ambos casos la Iglesia estuvo presente a pie de calle. Pero alrededor de todo ello y de la realidad presente, sobrevuela siempre el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de septiembre de 2008. Este pacto se apoyaba sobre 3 principios fundamentales. Reforzar la cooperación de los Estados para luchar contra la inmigración irregular. Que los extranjeros en situación irregular debían abandonar el territorio europeo. Y que todos los Estados tenían la obligación de volver a admitir a sus nacionales que estuvieran en situación irregular en el territorio de otro Estado. Sobre esa base, el Pacto Europeo estableció el siguiente criterio: limitarse a regularizaciones caso por caso y no generales en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios o económicos. Para una parte de la Iglesia, tal como hemos visto en el episodio, está claro. La regularización entra en el terreno de lo humanitario y de lo propiamente cristiano. Para algunos partidos políticos aficionados al populismo y la manipulación de las conciencias, sin embargo, eso no es tan evidente. Quizás a quienes viven instalados en el miedo a perder las raíces cristianas de Europa, habría que recordar que existe el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Fui forastero y me acogisteis. Es algo cristiano en lo nuclear, en lo esencial. Por tanto, si la acogida desaparece de Europa, habrá que plantearse si acaso esas raíces cristianas hace tiempo ya que dejaron de estar presentes. Quizás ese otro migrante, el que viene en jet privado e instala centros de datos como quien siembra patatas, ya se encargó de remover el sustrato y de colocar las semillas de la falta de humanidad que hoy estamos cosechando. Y vista la homogeneidad de pensamiento en las redes sociales, diríase que el temido reemplazo ya tuvo lugar de una forma mucho más silenciosa. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y nos hemos enterado de todas ellas en el sitio digital de Vida Nueva. Precisamente al hilo del episodio de hoy, ayer mismo la Conferencia Episcopal acogió la presentación del primer informe que aborda el trabajo con migrantes que todas las confesiones cristianas de España están llevando a cabo: católicos, evangélicos, anglicanos. Es una iniciativa puesta en marcha desde la Mesa de Diálogo Interreligioso de España, de la que forman parte 11 confesiones distintas. Las hijas del amor misericordioso, ante las limitaciones que les han sido impuestas por abusos, buscan expandirse por Estados Unidos y México para escapar al cerco episcopal. Estas y otras noticias las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. En Vida Nueva tienes el reportaje a fondo, donde encontrarás muchos más detalles sobre la labor de la Iglesia en el contexto de la regularización extraordinaria de migrantes, como por ejemplo la entrevista al cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Por quedarte conmigo hasta aquí, te doy las gracias. Espero que te haya gustado el contenido. Si es así, acuérdate de dejar un me gusta o un comentario y comparte el episodio en tus redes sociales. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast